Una vez que ya sabemos calcular rectas y planos en el espacio, el siguiente y último paso ya para terminar la geometría del espacio de segundo bachillerato es ver algunos problemas referentes a distancia, ángulos y simetría en el espacio. Vamos a empezar viendo el primer punto de este último tema, que es cómo calcular distancias pues, entre dos puntos, entre punto y recta, entre rectas en el espacio. Entonces, en este primer punto me habla de la distancia que hay entre dos puntos. Es importante notar que cuando hablamos de distancia siempre nos referimos a la mínima distancia que hay entre, en este caso, dos puntos, que es lo que vamos a empezar. Entonces, pues si yo tengo aquí un punto P y un punto Q, la mínima distancia que une estos puntos es la línea recta que lo une. Es decir, yo podría ir de P a Q también para acá, pero obviamente esa distancia es más larga. Cuando me piden distancia, me piden la mínima. Bueno, esta mínima distancia, lo que me están diciendo es cuánto mide este segmento que une P con Q. Pues la medida de este segmento, es decir, la distancia, se pone así, de la distancia de P a Q, coincide con el módulo del vector que une estos dos puntos. Así yo sé calcular un módulo, el módulo es lo que mide el vector. Luego la distancia de P a Q es el módulo del vector PQ. Entonces, y se calcula pues haciendo la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado de los vectores, ¿vale? Como ya habíamos visto, ahora hacemos un ejemplo para recordarlo. Entonces, en este ejemplo me dicen, sabiendo que los puntos A y C son dos vértices opuestos de un cuadrado, luego si yo tengo un cuadrado, me dicen que A y C son vértices opuestos. Me piden que calcule la longitud de la diagonal. Bueno, pues lo que me están pidiendo es que diga cuánto mide este segmento de aquí. Si lo llamo D a la longitud de esa diagonal, la longitud de esa diagonal coincide con ¿qué? Bueno, es la distancia del punto A al punto C, que se calcula siendo el módulo del vector AC, ¿vale? Estos palitos de aquí es módulo, ¿vale? El módulo del vector AC, bueno, y ya sabemos, más que de sobra, que el vector AC se calcula restando las coordenadas de los puntos C menos A en ese orden. Si lo hacéis, obtenéis que restando las coordenadas C menos A, obtenéis el vector menos 3, 0 y menos 3. Luego, el módulo de este vector es la raíz de menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y esto lo hago, y esto sería la raíz de 3 al cuadrado, 9 y 9, 18, la raíz de 18. Luego la distancia, lo que mide la diagonal, es raíz de 18, que si queréis pues lo hacéis en la calculadora y ponéis el símbolo de aproximado de lo que os da, y si no lo dejamos así, pero lo que no se nos puede olvidar es poner U, de unidades, ¿vale? Todos los problemas, si me están pidiendo que mida algo, como en este caso es la distancia, tengo que poner pues las unidades. Como no las sé, pues pongo una U de unidades. Es muy importante no olvidar las unidades. Y muy importante no simplificar el vector. Es decir, nosotros de vez en cuando habíamos dicho que algunos vectores, cuando nos indicaban la dirección, si nos interesaba, para que los cálculos fuesen más fáciles, los podíamos simplificar. Pero ahora no lo podemos simplificar, porque este vector que yo he calculado aquí, el vector AC, es justamente este de aquí. Y su módulo es lo que mide lo que yo he señalado en rojo. Si a mí me diera por simplificar este vector, ¿qué pasa? Pues imaginaros que digo, bueno, lo voy a dividir entre 3. Si yo lo divido entre 3, lo que estoy haciendo es también dividir el vector. Divido el módulo, ¿vale? Luego la distancia obviamente no es la misma, porque yo estoy cambiando los numeritos de aquí cuando lo simplifico. Por eso en las distancias, muy importante, nunca simplificar. Luego, una vez que ya sé calcular la distancia que hay entre dos puntos en el espacio, voy a ver, lo siguiente que vamos a aprender es calcular la distancia que hay de un punto a una recta. Entonces,
La distancia de un punto en la recta, como ya hemos dicho, cuando hablamos de distancia nos estamos refiriendo a la mínima distancia, porque por ejemplo, si yo tengo este punto P, yo tengo aquí una recta, vamos a ponerla aquí, una recta, ¿vale? Que no es muy recta, y un punto. Yo digo, bueno, ¿cuál es la distancia de este punto a la recta? La distancia siempre se mide en perpendicular, es decir, la mínima distancia es la que, cuando yo proyecto el punto sobre la recta, obtengo un ángulo de 90 grados, porque si os fijáis, cualquier otra medida que yo haga es mucho más grande que esta línea que yo he puesto ahí en puntos suspensivos. Y si yo hago esta de aquí, pues obviamente mide mucho más. Y esta mide mucho más y todas miden más. Luego la distancia siempre es en perpendicular. Sabiendo eso, pues vamos a ver cómo se calcula la distancia del punto en la recta. La forma que vamos a ver aquí de calcular la distancia no es única. Es decir, hay más formas. Pero para no liaros he decidido explicar solo una única forma, y el motivo de explicar esta única forma es que esta estrategia que vamos a seguir ahora se va a utilizar en todos los ejercicios de la parte de distancia y de la parte de simetría. Es decir, que la podemos reutilizar y no hay que acumular tantas cosas en la memoria. Hay otra forma para calcular la distancia de un punto en una recta, que simplemente es una fórmula, pero hay que aprendérsela. Es una fórmula que se basa en algo que vosotros ya sabéis, que es el área del paralelogramo. ¿Vale? Si alguien pues la quiere, me la pide. Pero ahora vamos a explicar esta forma, que es una forma de lo que vamos a llamar una estrategia del punto genérico. Y que insisto que no es en el único ejercicio en el que nos va a servir. Porque si fuera en el único ejercicio, pues para eso no aprendemos la fórmula, pero es que nos va a servir en más ejercicios. Punto genérico. Entonces, nos ponemos en contexto, leemos el problema, me dicen, sea el punto A y la recta R, y me dan las ecuaciones paramétricas de la recta. El primer apartado, no olvidamos del apartado B, es que calcule la distancia del punto A, bueno, como aquí me lo llaman A, pues lo vamos a llamar nosotros también A, que calcule la distancia del punto a la recta R. Y como ya hemos dicho, tenemos que saber que la distancia yo la mido en perpendicular. Luego lo que me están pidiendo es que yo mida lo que mide, valga la redundancia, este segmento que he punteado. ¿Qué pasa si yo conociera este punto, justamente este? No me vale otro, porque si cojo este ya no es la mínima distancia. Si yo conociera ese punto, vamos a ponerle un nombre, pues por ejemplo el punto P. Ya el problema pues sería muy sencillo, porque la distancia del punto A a la recta R, ¿qué es? La distancia del punto A al punto P. Y esto ya lo sé calcular yo porque lo acabamos de ver aquí. La distancia entre dos puntos es el módulo del vector. ¿Veis? Luego entonces el problema se reduce a calcular las coordenadas, porque no las sé. Yo sé las coordenadas del punto A, sé la ecuación de la recta R, pero estas coordenadas de este punto no las sé. Luego el problema se reduce a calcular esas coordenadas, porque si yo conozco justamente las coordenadas de ese punto, pues ya la distancia del punto A a la recta R coincide con la distancia del punto A ese punto que lo he llamado yo P, y eso es el módulo del vector, que lo sé yo calcular rápidamente. Luego vamos a ver, el primer paso es calcular ese punto. ¿Qué sabemos de ese punto? Bueno, es un punto que está en la recta. Entonces, y ahora aquí aparece esto que hemos llamado un punto genérico de la recta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener la recta, tener las ecuaciones paramétricas de la recta. Pues en este ejercicio, en este ejemplo, ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la recta. Si no las tuviéramos, hay que calcularlas, ¿vale? Se calculan las ecuaciones paramétricas de la recta. Y una vez que yo tengo las ecuaciones paramétricas de la recta, yo sé que un punto genérico, en este caso, fijándonos en esta recta, como son todos los puntos x y z de la recta, pues son de la forma, la x es menos 1 más 2 lambda, y es menos 2 más 2 lambda y z es menos 1 más 2 lambda. Con lambda cualquier número real. Es decir, que variando yo lambda lo que hago es obtener los infinitos puntos, ¿vale? Cuando yo varío lambda obtengo los infinitos puntos de la recta, puntos x y z, que son de esta forma.
Ahora, no me vale un lambda cualquiera, sino yo quiero calcular justamente este lambda, el que me da este punto de aquí. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué sé yo? Bueno, pues que ese segmento, este segmento amarillo y la recta tienen que ser perpendiculares. Luego, voy a calcular lambda para que el vector que va desde A hasta P, o desde P hasta A, es lo mismo, voy a calcular lambda para que ese vector que va desde A hasta P sea perpendicular. Quiero que sea perpendicular ¿a quién? A la recta. Pero cuando hablamos de perpendicularidad entre vectores, pues quiero que sea perpendicular al vector que me marca la dirección de la recta, al vector director de la recta. Entonces, ¿y cuando son dos vectores perpendiculares? Cuando su producto escalar era 0. Luego, entonces, voy a calcular lambda para que se cumpla esto, que el vector que va desde A hasta P sea perpendicular al vector director de R. Como veis, aquí ya estamos utilizando todo lo que hemos aprendido en los temas anteriores. Pues lo primero que necesito son las coordenadas de estos dos vectores. Las coordenadas del vector director ya lo tengo porque la recta me la dan en la forma, por así decirlo, más simple para obtener un vector director. Y el vector director simplemente... El vector director de la recta, recuerdo que eran los coeficientes que acompañaban a lambda. En este caso, el vector director de la recta R tiene coordenadas 2, 2, 2. Y el vector AP, pues tiene coordenadas P menos A. ¿Quién es P? P es lo que yo he llamado el punto genérico, ¿vale? Es importante la notación. No tenéis que poner la misma notación que yo, pero sí ir respetándola siempre. Si al punto genérico lo he llamado P, ¿vale? Pues ahora pongo el vector AP. Entonces, las coordenadas del punto genérico pues son menos 1 más 2 lambda, menos 2 más 2 lambda, menos 1 más 2 lambda. Y ahora le resto las coordenadas del punto A, que en este caso son menos 1, 0, 1. ¿Vale? Y entonces pues obtendría, ¿vale? Ahora resto coordenada, coordenada. Menos 1 más 2 lambda menos 1. Es decir, sería menos 1 más 2 lambda más 1. Este menos y este menos se me va y se me quedaría 2 lambda. ¿Vale? Y así con todo. Ahora el siguiente sería menos 2 más 2 lambda menos 0. Bueno, pues menos 2 más 2 lambda menos 0, menos 2 más 2 lambda. Y ahora el último, que sería, borra esto de aquí, el último ya sería menos 1 más 2 lambda menos 1. Pues esto me da menos 2 más 2 lambda, ¿vale? Menos 1 más 2 lambda menos 1, menos 2 más 2 lambda. Luego ya tengo las coordenadas del vector AP y del vector director. Entonces, ahora yo voy a calcular lambda para que estos vectores sean perpendiculares. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Cuando su producto escalar vale 0. ¿Vale? Pues entonces